Las instrucciones al jurado forman parte de esas destrezas específicas que el litigante tiene que dominar a la hora de presentar su caso ante un tribunal de jurados. No hay demasiadas diferencias, prácticamente no las hay en el modo, por ejemplo, de hacer un examen directo, un contraexamen o cualquiera de las otras destrezas de litigación que ya conocemos. Pero sí, este litigio de instrucciones, que vamos a ver de qué se trata, es específico del juicio por jurados y no existe en un proceso que no tiene jurados. ¿Qué son las instrucciones? Son las explicaciones, las directivas que le va a dar el juez al jurado para que comprendan las reglas del juicio, para que puedan adquirir el sentido de esta forma de presentar un caso, esta forma de producir la evidencia, esta forma de entregar material para la deliberación y el veredicto. Las reglas del juego no son tan evidentes, no lo son para nosotros, imaginen para los ciudadanos que por primera vez están en el rol de jurados. Y también, por supuesto, las instrucciones son la explicación que el juez le va a dar al jurado sobre qué dice la ley que ellos tienen que aplicar para resolver el caso que demanda su veredicto. En ese sentido, las instrucciones son el fundamento de la sentencia. Aquella vieja discusión de que el juicio por jurados era incompatible con la Convención Americana porque no tiene motivación. Bueno, ya está dicho, lo dijo la Corte Interamericana, lo dijo la Corte Federal, lo dijo la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Las instrucciones son el fundamento jurídico del veredicto y la sentencia. De ahí su importancia y de ahí que sean la fuente más frecuente a la que acuden las partes, los abogados defensores, a la hora de apelar, de recurrir, mejor dicho, el resultado, la sentencia impuesta como consecuencia de un veredicto condenatorio. El litigio de instrucciones, los problemas vinculados a las instrucciones suelen ser fuente de la mayor cantidad de fundamentaciones de los recursos y, en definitiva, de las decisiones de los tribunales revisores. El juez da instrucciones antes de empezar el juicio, durante el juicio, al final del juicio. Esto es de lo que vamos a hablar en este video. Vamos a tratar de entender qué tienen de particular las instrucciones y qué tiene específicamente de demandante el tema de instrucciones para las destrezas y las habilidades del litigante. Existen manuales, modelos de instrucciones que son instrumentos que facilitan a las partes y a los jueces la preparación de las instrucciones, pero, y esto es súper importante, justamente las instrucciones no vienen en la ley, no vienen en el Código Procesal, no vienen en el Código Penal, porque dependen del caso. La ley que dice los requisitos para que algo sea considerado una estafa es un estándar genérico, pero para que este señor sea declarado culpable del delito de estafa, en este caso hay instrucciones muy precisas y muy específicas y no se le puede dar solo los conceptos abstractos. Vamos a ver que sobre esto ya tenemos fallos. Las instrucciones se litigan, las instrucciones no salen del arbitrio del juez, no salen por sorteo, las instrucciones son parte de las consideraciones estratégicas centrales del litigante y se construyen bajo reglas de litigio. Vamos a ver qué es esto de los momentos, qué son las instrucciones iniciales. Las instrucciones iniciales o instrucciones previas son las que al principio, antes de que empiece todo, antes de la selección de jurado, el juez le va a explicar a las personas que vinieron a integrar el jurado, la mayoría de ellas por primera vez, a qué vienen, qué es un juicio por jurado, para qué se hace y cómo funciona. Esto no es un curso, son explicaciones sencillas, son explicaciones claras, básicas sobre los roles. Yo soy el juez,
yo soy el que dirige, ustedes también son jueces porque ustedes son los jueces que van a decidir cuál es la verdad de este caso. Yo no soy quien para decirles a ustedes a qué prueba le tienen que dar más valor que a otra y ni siquiera para decir a qué testigo le tienen que creer más o menos. Yo tengo otras funciones, que son las de dirigir los aspectos jurídicos y asegurarme de que ustedes puedan tomar una decisión. Más o menos esto, con mucho más detalle y mucho más preciso. Hay jueces que tienen sus propios set de instrucciones iniciales que los han ido elaborando juicio a juicio. Hay manuales de instrucciones, como dijimos, que dan instrucciones estándares. A veces sucede que las partes piden alguna instrucción inicial específica porque hace a su interés, a su modo de ver el costado jurídico o las reglas de juego que necesitan que el jurado tenga claro desde el minuto cero. Entonces, estas instrucciones, si bien suelen estar bastante estandarizadas, también pueden ser motivo de litigio y además nunca debiera un juez dar instrucciones sin antes ponerlas en conocimiento de las partes y escucharlas y ver eventualmente si hay algún litigio o si coinciden o si consienten esas instrucciones. Después vamos a hablar bien de cómo se ejecuta y cómo se documenta y cuándo el litigio propiamente de instrucciones. Pero es motivo de las audiencias preliminares, o sea, eso que hacemos para preparar el juicio por jurado, una de las funciones es instrucciones iniciales. Este tribunal está acostumbrado a dar estas. Se las entregamos. En la próxima audiencia me cuentan si tienen alguna observación, algún pedido de modificación o alguna incorporación de estas instrucciones que yo considero las que me parece que hay que dar en todos los juicios. Ustedes conocen mejor que yo el caso, así que ustedes me van a decir si hay que cambiar algo de estas instrucciones. Más o menos así funciona. Las instrucciones especiales son las que se van dando mientras el juicio va avanzando. Generalmente porque se ha producido algún evento que requiere por ejemplo, una instrucción limitante. Este testigo que van a escuchar a continuación va a hablar de tal cosa, no puede no tiene valor su testimonio para hablar de esto, pero sí para esto otro. Esto es un caso de instrucción limitante. También con una prueba documental, por ejemplo. Típico caso que se discute todos los días. El informe del sistema 911. Es un informe escrito que dice que a tal hora se recibió un llamado donde una persona que dijo llamarse fulana dijo tal cosa, se mandó un despacho, fue el móvil número tal, llegó a tal hora, todo esto es un registro de lo que pasa en el sistema 911 y sirve para eso, sirve para saber que la llamada entró a las 9:51, que el teléfono del llamante tenía característica de esta ciudad, por ejemplo, o de otro lado, que la información que el operador del 911 registró y transmitió al policía era esta, que el móvil que llegó primero fue este, porque ahí informaron que llegó este, etcétera, etcétera, pero no sirve ese informe del 911 para demostrar que la persona que llamó estaba mirando cómo le cortaban el cuello a una persona. Eso es el contenido testimonial. El fiscal, si quiere demostrar que una persona que llamó al 911 vio cómo le cortaban el cuello a la víctima, va a tener que traer a esa persona, porque el jurado no podría evaluar su credibilidad solo porque llamó al 911. Entonces, esta es una típica instrucción limitativa. ¿Sirve para esto? No sirve para esto. Una instrucción saneadora es, por ejemplo, un testigo que da una opinión en respuesta a una pregunta. Esta opinión, que no es prueba, no puede ser admitida como prueba porque no es evidencia, sino construcción propia de la persona, merece una instrucción saneadora. Miren, esto que escucharon no lo debieron escuchar, olvídense, no lo valoren, no lo usen. El día que se sienten a deliberar, no se dejen convencer por un compañero de jurado porque les venga a decir que el testigo dijo que para él estaba borracho. Eso es una opinión y no es un hecho.
esto es una exageración, ningún juez va a dar así una instrucción, es solo para que se entienda en qué sentido se produce, se intenta sanear algo que pasó. Generalmente, como dijimos, suelen ser situaciones imprevistas, pero a veces están previstas y sabemos que si pasa tal cosa tenemos que dar esta instrucción. Si el testigo no recuerda algo y hay que mostrarle la declaración previa, quizá haga falta una instrucción especial al jurado para que se le haga saber por qué se le permite a la parte esto y hasta dónde ellos tienen que tener en cuenta que en definitiva recordó porque leyó lo que estaba escrito. Obviamente no es necesario para nosotros que tenemos un montón de discusiones al respecto, pero para el hombre o la mujer común que nunca tuvieron una experiencia como esta, puede ser importante esa instrucción. Entonces podemos tenerlo previsto de antes. O, por ejemplo, decidir que cuando le vamos a proyectar la declaración de una víctima menor de edad que se hizo por cámara Gesell, que en ese momento y no al principio del juicio, el juez le dé instrucciones al jurado sobre qué es y por qué y cómo se hace este mecanismo, cómo se grabó ese video, porque ese contexto puede ser importante para que el jurado lo valore. Pero si le damos la instrucción el día 1, para cuando lo vean es capaz que se olvidan. Entonces sería una buena decisión decir, esta instrucción no la vamos a dar como instrucción inicial, la vamos a dar en el momento que el jurado la necesita. Entonces, pueden ser inesperadas, se pueden litigar en el momento, eso normalmente se hace una breve incidencia acercándose al estrado del juez, a veces alcanza con que sea de viva voz, objeción, señor juez, dio una opinión, pido que instruya al jurado. Con eso solo se entiende y el juez va a dar la instrucción. Las instrucciones finales, las que se dan una vez que terminó de escuchar toda la prueba el Tribunal de Jurados, es el corazón jurídico del litigio, es el momento donde el juez le va a explicar al jurado cuáles son las normas, qué dicen las normas que ellos tienen que aplicar. Como decíamos hoy, es un delito estamos juzgando un delito de estafa, imaginemos. Necesitamos explicarle en algún momento al jurado qué es para la ley penal una estafa. No cualquier trato económico desigual tiene las características que la ley penal exige para declarar que existe delito de estafa. Y hay que explicarle eso al jurado. No hace falta que estudien todo el derecho penal. Necesitan saber cómo funciona, por decir así, este tipo penal específico, o cómo funciona la presunción de inocencia, o cómo funciona cualquier otra de las instituciones vinculadas a la aplicación de la ley penal. En este caso es donde más proliferación de manuales de instrucciones van a encontrar. Hay varios manuales ya publicados, editados en Argentina, preparados por juristas argentinos, además de instrucciones modelo que vienen de otros países, que también son interesantes, pero que obviamente necesitan ser localizadas porque tienen que explicar la ley nuestra, no la ley de Puerto Rico. Los manuales, como dijimos, no son las instrucciones. Los manuales son ayudas para que las partes puedan preparar sus estrategias de instrucciones, los jueces puedan preparar sus propuestas de instrucciones, las partes muchas veces también preparan, es lo más normal que el juez les pida, quiero sus borradores de instrucciones, quiero sus propuestas de instrucciones. También es muy común que los jueces digan, mire, estas son las instrucciones que a mí me parecen apropiadas para el caso tal como lo he entendido desde las audiencias preliminares. Léanlas, estudienlas, la semana que viene en la próxima audiencia preliminar nos sentamos si quieren a discutir sobre esto. Esto es la forma en que se trabaja.
porque las instrucciones, por más que haya un juez que sea el máximo especialista nacional en el delito de homicidio criminis causa, y tenga un maravilloso libro por el que todos estudiamos sobre homicidio criminis causa, eso no quiere decir que es infalible a la hora de dar las instrucciones de este caso, que no son las reglas de la dogmática, sino que son las instrucciones para los hechos de este caso y no para los hechos de este caso que nos imaginamos cuando preparamos el juicio. Los hechos que salieron ventilados de la producción de la prueba en el juicio. Por eso, si bien se empiezan a litigar desde el principio, si quieren, de las audiencias preliminares, nunca se terminan de decidir el contenido de las instrucciones finales, sino hasta después de que toda la prueba se haya producido. Porque, ejemplo que me ha pasado a mí, desde los papeles iba a ser un caso de legítima defensa. Viene la imputada, declara, y cuando declara no dice nada que tenga que ver con la legítima defensa. Dice, no, en realidad estábamos peleando y sin querer se escapó el disparo. Esto no es legítima defensa. Esto es un accidente o un delito culposo, pero no es legítima defensa. Legítima defensa es tuve que disparar porque era él o yo. Entonces, por más que la defensa estuviera preparadísima para hacer una defensa de legítima defensa, el fiscal estuviera preparadísimo para demostrarle al jurado que no se daban los requisitos de la legítima defensa, y tuvimos una discusión de una semana sobre cómo se le iba a explicar cada elemento de la legítima defensa, proporcionalidad, necesidad racional, bla, 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 bla. Resulta que la imputada eligió declarar otra cosa y no dijo me tuve que defender y no tuve más remedio que disparar. Entonces, toda esa discusión previa que tuvimos no se usó, porque tiene que ver con la prueba que efectivamente escuchó el jurado. Entonces, podemos tener manuales, podemos tener borradores, podemos tener litigio previo, pero el único y verdadero litigio es el que se va a dar después de escuchar toda la prueba. No solamente se va a hablar del tipo penal, se le va a hablar de los principios generales, por ejemplo, la presunción de inocencia, la carga de la prueba, qué quiere decir duda razonable. Esta es una instrucción que a nivel internacional no hay consenso y hay montones de intentos y aproximaciones para explicarle al jurado qué queremos decir cuando hablamos de duda razonable. Las reglas sobre la prueba, que es por qué el testimonio de oídas en el caso concreto del testigo, tal, nunca le damos cursos de derecho, le damos la información legal que ellos necesitan para el caso concreto que están juzgando. Por supuesto, todos los elementos de los tipos penales, las reglas para la deliberación, tampoco es una cosa que haga todo el mundo todos los días, deliberar en un caso. Explicarles que tienen que escuchar, estar abiertos para escuchar a todos, porque todos tienen algo para opinar, porque ¿qué quiere decir de unanimidad, por ejemplo? El juez les va a dar muchas veces un formulario de veredicto que tiene más de una opción. Cuando el formulario es por la única acusación, homicidio simple, culpable, no culpable, no hay mucho que explicar, se explica solo, pongan la cruz arriba, pongan la cruz abajo. Pero a veces hay, ahora vamos a ver, lo que llaman delitos menores incluidos, sucesivas decisiones que va a tomar el jurado y a veces los formularios son complejos. Yo he tenido juicios donde se le ofrecieron al jurado 6 opciones de veredicto de culpabilidad y el último de no culpable. Y hay que explicarle, si ponen la cruz en uno como culpable, no hace falta que sigan con los demás. O en otros casos tenemos más de una imputación, primero resuelvan una, después resuelvan otra, pero resuelvan todas. Todas estas son explicaciones que hay que darles. El litigio de instrucciones se empieza a preparar junto con la teoría del caso. El litigio de instrucciones es parte de la teoría del caso. Así como cuando yo preparo un caso ante un tribunal de jueces técnicos y hago mis
preparaciones, mis elucubraciones respecto de cuál sería la ley aplicable, cuáles son los elementos jurídicos, por ejemplo, del tipo que van a aplicar el juez, bla, bla, para poder determinar qué tengo que probar, qué hechos voy a invocar, etcétera. Cuando estoy preparando un juicio ante un jurado, además tengo que pensar cómo quiero que el juez le explique esta ley al jurado, porque no es lo mismo, a lo mejor, explicarlo de una manera que de otra. Y esto es parte de la preparación estratégica. Para eso vamos a recurrir a los manuales, vamos a recurrir a los libros de derecho penal. Acá es donde aparece toda esa inversión enorme que hacemos los abogados para entender la dogmática penal, la teoría del delito, las características de los delitos, lo que llamamos el derecho penal, parte especial. Pero toda esta preparación tiene que estar siempre a lápiz, porque, como dijimos, en los juicios pasan cosas. Y cuando se producen cambios puede ser necesario agregar instrucciones que no habíamos previsto o no hace falta y no queremos que se den instrucciones de cosas que no tiene que decidir el jurado. Todo esto, insisto, se va preparando desde el inicio de la preparación de la estrategia del caso. Se va litigando cuando el juez diga en cualquiera de las audiencias preliminares, creo que ya saben que si vamos a preparar un juicio por jurado, más que en un juicio técnico, va a haber más de una audiencia preliminar, porque son muchas las cosas que vamos a discutir y que vamos a acordar y que vamos a litigar y que vamos a negociar. Pero toda esa preparación tiene un momento cúlmine en materia de instrucciones, que es la audiencia de instrucciones. Es una audiencia privada quiere decir sin público y sin el jurado presente, que se va a dar, obviamente, entre el juez y las partes técnicas. No es habitual y posiblemente no sea necesario y hasta no sea conveniente sentar al imputado, que obviamente si está ahí lo más probable es que algo quiera decirle al abogado y va a complicar el trabajo del abogado defensor. Esto es técnico y esto es parte de la defensa técnica y no material. Los abogados y el juez y quien se ocupe del registro, porque esto es fundamental, ya lo van a ver, la audiencia de instrucciones, como cualquier incidencia del juicio por jurado y como todas las audiencias preliminares, tiene que estar íntegramente registrada en versión taquigráfica, en audio, en video y audio, pero tiene que estar documentado todo lo que se discutió allí, porque, como dijimos, ahí va a estar la clave de la revisión de la sentencia de condena ante un tribunal, el Tribunal de Casación, en el caso de nuestra provincia. La audiencia de instrucciones es fundamental. La audiencia de instrucciones se hace una vez que se terminó con la prueba, porque justamente hay que hacerse cargo de todo sorpresa que pudo haber aparecido para sacar o para poner o para modificar instrucciones. Y esa audiencia se tiene que grabar íntegramente, tiene que quedar perfectamente registrada. Ahora vamos a ver. Uno de los aspectos jurídicos novedosos del juicio por jurados es el concepto de delitos menores incluidos, que en realidad no es que haya nacido con el juicio por jurados, sí nació para nuestro país. Nosotros solemos pensar más en términos de acusaciones alternativas. Si yo acuso a una persona de robo agravado por el uso de arma y resulta que en el juicio la víctima dijo, no, arma yo no la vi hasta que la policía no se la sacó de la cintura. Yo cuando me estaba asaltando no vi el arma. Esto elimina el arma como elemento agravante del delito, porque no fue utilizada, porque no fue usada con ese fin intimidatorio. Entonces, si nosotros dijésemos, fiscal, usted acusó por robo agravado por arma, no lo podemos condenar por robo simple, sería bastante injusto y también sería irrazonable irnos a hacer un nuevo juicio, porque es una pérdida de tiempo. Si está probado el robo y lo único que cambió durante la prueba es que el arma no fue utilizada, evidentemente el delito de robo simple estaba incluido
dentro del delito más grave de robo agravado. Yo lo acusé por delito consumado y resulta que en el juicio se probó que quedó tentado. No puedo tirar a la basura y empezar de vuelta solo porque, fiscal, usted me acusó de consumado, ahora no me pueden condenar por tentado. Ese es el concepto de delito menor incluido. Esto hace que haya que prepararse uno para litigar de otra manera y además, llegado el caso, tiene que explicarle al jurado esto de los delitos menores incluidos. La jurisprudencia norteamericana, que ha trabajado mucho este tema, dice que el juez debe darle estas instrucciones sobre delitos menores incluidos siempre que lo requiera la prueba que recibió el jurado. Y ahí estamos citando en la diapositiva dos ejemplos. Beckon, Alabama, que fue el primer caso y donde resultó para la Corte fundamental que para poder aplicar una pena de muerte, el jurado debió tener la posibilidad de considerar un delito menor a ese que tiene como pena la pena de muerte. Esto era un requisito de la aplicación de pena de muerte, pero luego se fue ampliando a la necesidad de instruir adecuadamente al jurado para que entiendan cómo funciona la prueba en este caso en particular, cuando tenemos este problema de que se desapareció, por ejemplo, un elemento agravante que se presumía que iba a estar. Hay una discusión que es muy interesante sobre esta, que es lo de si el juez puede dar las instrucciones de delitos menores incluidos sin pedido de parte, o aún más si la parte se opone. Explico. Yo quiero acusar por robo, por homicidio, criminis causa, pena de prisión perpetua. No quiero que le dé instrucción de homicidio simple. ¿Por qué? Porque si da instrucción de homicidio simple, el jurado, que a lo mejor me lo termina condenando por homicidio simple. El defensor dice, no, yo tampoco quiero que le dé instrucción de homicidio simple. ¿Por qué? Porque si el fiscal, que fue a todo o nada, no consigue probar el criminis causa, va a perder y me lo van a tener que absolver. Entonces, las dos partes están apostando a que alcanza para todo o no alcanza para todo y por lo tanto no queremos soluciones como esto se habla así en la jurisprudencia americana, el veredicto de compromiso, donde hay una parte del jurado que dice agravado, otra parte que dice simple o dice absuelto y terminan poniéndose de acuerdo en el mitad de camino. Y esto se discutió y en un fallo que se llama People vs. Barton dijo la Corte Suprema de Estados Unidos, las Cortes de Justicia no son un casino para hacer apuestas, sino foros para el descubrimiento de la verdad. O sea, no me vengan a todo o nada. El juez tiene la obligación de dar la instrucción por delito menor incluido, aunque las partes no se lo pidan, y aun cuando las partes se opongan, si el juez considera que el jurado debe ser instruido sobre la existencia de esto porque considera que la prueba puede surgir, la pertinencia de delito menor incluido. Y vamos a ver, ya terminando esta presentación, vamos a ver un caso de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de un caso originado en el Departamento Judicial de Mar del Plata, un juicio por jurado que se llama Álvarez y Telechea. Fue primero la casación y luego la Corte dijeron, la condena que aplicó este jurado debe ser revertida porque no se le dieron instrucciones sobre delitos menores incluidos a las personas que integraban el jurado. Vamos a ver rápidamente qué dijo la Corte en Álvarez y Telechea. Porque no es solamente lo novedoso del delito menor incluido, sino que pone principios muy claros para estas cuestiones constitucionales de fundamentación y de validez del veredicto de un jurado.
dijo la Corte, es preciso que las instrucciones impartidas a los jurados populares garanticen la debida motivación del veredicto, por ser esta una exigencia de rango convencional, constitucional y esencial para resguardar además el debido proceso y el derecho de defensa con todos sus derivados. Acá citó al fallo que se conoce como BRP y BPC contra Guatemala, que es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el leading case, digamos, sobre como de las instrucciones como fundamentación, o sea, la consistencia, la compatibilidad del juicio por jurados con veredicto como corresponde, inmotivado, sin pedirle al jurado que fundamente nada, esto no viola la Convención Americana, esto lo dijo la Corte Interamericana, en ese caso BRP y BPC contra Guatemala. También la Corte de las Naciones, citada por la Corte de Provincia, en el fallo Canales, que es un fallo originario de un juicio por jurado de la provincia de Neuquén, donde es el primer fallo donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalida la constitucionalidad que estaba puesta en duda por el defensor en Canales de el veredicto inmotivado, o sea, sin expresión de los fundamentos, porque justamente las instrucciones son la fundamentación. Dice eso. No, la verdadera fundamentación, dice la Corte de Provincia en Álvarez y Telechea, la verdadera fundamentación de un veredicto dictado en un proceso de juicio por jurados no radica en la expresión escrita del razonamiento, sino en la coherencia entre las afirmaciones de las partes, las pruebas y el sentido de la sentencia. Esta ratificación de la constitucionalidad del veredicto es súper importante porque de alguna manera zanja todos los temores temores a veces infundados y a veces razonables de los juristas que creían que podíamos tener un problema constitucional con la institución que la Constitución dice que hay que usar para condenar personas. Dice, y esto lo dijimos recién, pero acá quiero citar porque lo ratifica la Suprema Corte, que uno de los errores que comete el juez en Álvarez y Telechea es haber contemplado solamente la hipótesis de la acusación. El caso era un bebé muerto por hemorragias internas. El fiscal fue a acusar a ambos padres en realidad, a la madre y al marido de la madre, o a la pareja de la madre, por haber maltratado y golpeado hasta la muerte al bebé. Y en el juicio, la madre declara y dice, ahora que escuché al médico que hizo la autopsia de mi hijo y explicó cómo se lastimó, cómo fueron las hemorragias internas, digamos, ahora estoy pensando que a lo mejor yo, cuando estaba convulsivando, porque tenía fiebre el nene y los amarré, para que reaccione, a lo mejor yo sin querer lo lastimé. Y a lo mejor sí lo maté. Más o menos explicado muy sencillamente, una declaración muy dramática, pero obviamente el fiscal dijo, para mí esto es todo mentira, esto es homicidio agravado por el vínculo para el caso de ella, y no solamente que no le dieron, ahora vamos a ver en qué condiciones, a la defensa la instrucción de el delito de homicidio culposo, que era una posibilidad, porque a lo mejor sí había sido negligente la madre, a lo mejor no era un accidente, a lo mejor no era inocente, pero era culpable de delito culposo. Bueno, el juez no solamente que no le dio la instrucción, sino que dijo que le prohibió específicamente a los abogados hablar de la hipótesis de homicidio culposo, al defensor. ¿Por qué? Porque según el juez esto podía confundir al jurado. ¿Y la Corte qué dice? Solo se contempló la hipótesis de la acusación y no el análisis de los hechos bajo la luz del homicidio culposo que tenía sustento no solo en los dichos de los acusados, sino también en la prueba pericial y testimonial. Y guarda con esto, porque la declaración de las personas acusadas en juicio es prueba, que no sea una prueba categórica que debe ser valorada, todos los testimonios deben ser valorados y el jurado tiene dentro de su territorio de competencia la valoración de a quién le cree y a quién no. Pero no hubiera alcanzado y no hubiera sido correcta
la instrucción de homicidio culposo si, por ejemplo, en este caso, la madre nada decía y solo en el alegato al abogado se le ocurría decir, ¿y si las amarreó, qué pasa? ¿Y si lo hizo sin querer, qué pasa? Esa hipótesis del abogado sin base en evidencia no hubiera dado lugar a una instrucción especial. Pero cuando hubo prueba que podía dar lugar a una hipótesis de culposo, era obligación del juez. Y aquí viene esto de la importancia que la Corte le dio al litigio de instrucciones. Las instrucciones finales deben ser el corolario del proceso de contienda entre las partes, dijo. O sea, por eso dice que hay que registrar íntegramente la audiencia. La audiencia en realidad no fue grabada. Entonces el tribunal dijo, como no tengo forma de demostrar que, de tener por probado que el defensor estuvo de acuerdo con el juez en no dar instrucción de culposo, tengo que creerle al abogado defensor que dice que en la audiencia de instrucciones pidió y no se la dieron. Al no estar grabada, negligencia, digamos, del juez que tenía que haber grabado. Y eso, porque dice, porque es el eje fundamental para la revisión convencional de los veredictos, las instrucciones que se le dan. Y el litigio de instrucciones es corolario del proceso de contienda entre las partes, es fruto de la litigación. Dice más la Corte. Las cuestiones que se le proponen al jurado tienen que tener información suficiente vinculadas a la causa. Las instrucciones que estoy leyendo en esta causa, dice la Corte, que este juez le dio a este jurado, eran instrucciones dogmáticas, eran genéricas, hablaban de qué es el dolo, pero no dicen en este caso qué es lo que ellos debían considerar y cómo se aplica la ley penal que les estaba aplicando a este caso en particular. Una instrucción que resultaría aplicable a cualquier otro procedimiento no es válida, dice la Corte. O sea, por esto de la especificidad y que se tiene que hacer cargo del caso y no de la figura abstracta del homicidio o del culposo. Una de las razones por las que el juez había negado la posibilidad de dar instrucción sobre el delito culposo era que, como el fiscal había acusado solamente por homicidio doloso y no por culposo, cambiar esa, admitir esa instrucción por delito menor incluido, hubiera afectado el principio de congruencia. De hecho, también trató esta discusión de que son esencialmente distintas las conductas dolosas de las culposas, pero la Corte algo dice sobre eso, pero esto es más una discusión de derecho penal. A mí lo que me interesa rescatar acá del fallo Álvarez y Telechea es que la Corte dice claramente, sin ninguna duda, el principio de congruencia es una parte del derecho de defensa en juicio. Es derivado del derecho de defensa en juicio. Está para asegurar la defensa del juicio, para que no sorprendan a los defensores con acusaciones mutantes y sorpresivas. Pero no puede invocarse en perjuicio del acusado el principio de congruencia. Porque si el fiscal no acusó por culposo porque creyó que no había posibilidad de que le probaran eso, pero después la prueba se produjo, decirle que no solo para respetar congruencia es tergiversar, es trastocar las cosas. El principio de congruencia está pensado como herramienta de defensa y no como herramienta de protección de la acusación. Y otra cosa súper importante, que es esta discusión que les decía de Barton de que el tribunal no es un casino, más allá de que haya habido o no objeciones o pedidos de la defensa, el juez técnico tenía el deber de incluir la figura del homicidio culposo en sus instrucciones porque en este caso había aparecido durante el juicio prueba que podía, que si el tribunal, esta sería la lógica. No lo dice con esta claridad la Corte, pero esta es la lógica del valor probatorio. Si apareció prueba y si el jurado cree que esa prueba que se apareció, en este caso la declaración de la madre, es verdad, relata los hechos como son, se ajustan a la verdad de lo sucedido, el jurado tiene la posibilidad de dar un veredicto
conforme esa convicción, ese valor probatorio que le da a ese elemento de prueba, que es en este caso la declaración de la madre. Y no es el juez el que tiene que decidir qué valor probatorio tiene la declaración del imputado, es el jurado el que tiene que decidir. Entonces, basta con que haya aparecido la prueba para que surja para el juez la obligación de dar instrucciones conforme la prueba, porque si no, no se está respetando la garantía de aplicar el derecho. También, y esto también hace muy importante Álvarez Contelechea, citando conocido fallo Campo Algodonero con México, citando el más reciente, pero cada vez más trabajado Manuela con El Salvador, la Corte de Provincia, estos son fallos de la Corte Interamericana, la Corte de Provincia dice la importancia que para este caso tenía la perspectiva de género. Y acá entra, y esto es para mí súper valioso, hubo una discusión cuando empezamos por ejemplo, cuando se dispuso que todos los funcionarios judiciales debemos ser capacitados en perspectiva de género, lo que se llama la ley Micaela, todos los funcionarios del Estado, pero incluidos jueces, fiscales, etcétera, a alguien se le ocurrió decir, bueno, entonces hay que darle cursos de ley Micaela al jurado. Bueno, al jurado no hay que darle cursos, al jurado hay que darle instrucciones. Y esto es lo que dice la Corte. Dice el caso, por un lado dice la importancia de hacerse cargo que en este caso había que poner la debida diligencia para que se aborde el caso con perspectiva de género. Todas las condiciones de vulnerabilidad que estaban dadas, había una situación que hace a los hechos del caso de Álvarez Contelechea, había una situación de violencia de pareja, había condiciones de vulnerabilidad vinculadas al consumo de tóxicos, había cuestiones que el jurado debió analizar con instrucciones que le otorgaran ese peso diferencial que en lo que consiste la perspectiva de género, y esas instrucciones no existieron, y ese estándar, dice, de debida diligencia, no es solo para los casos en que las mujeres son víctimas, también hay que juzgar con perspectiva de género cuando las mujeres son imputadas. Entonces, ni siquiera se molestaron, dice la Corte, con otras palabras más elegantes, en problematizar, en discutir la perspectiva de género. Dice, este déficit se reflejó con claridad en las instrucciones iniciales impartidas al jurado, en las que ninguna consideración se efectuó respecto a la necesidad de ponderar la prueba libre de estereotipos y prejuicios. Acá juega el conocido tema de las malas madres, del estereotipo de la mujer como una superheroína protectora, heroica, que va a sacrificar su vida para proteger de esto, pese a que había una hipótesis. La hipótesis principal del fiscal era que él le pegaba al bebé y ella no lo defendía al bebé. Y esto era, de alguna manera, el caso de la Fiscalía. Bueno, obviamente después termina con esta hipótesis del culposo, pero dice la Corte, nunca le dijeron al jurado, guarda con esto, porque si esta mujer estaba en situación de violencia, hay que mirar con otros ojos su responsabilidad penal. ¿A dónde estamos? ¿A dónde llegamos en esta presentación? Hablamos de las reglas de juego, hablamos del derecho aplicable como las cosas fundamentales que el juez le va a explicar al jurado a través de las instrucciones. Dijimos que las instrucciones las imparte el juez, porque de hecho esto no lo dijimos, las instrucciones las dice, las lee en voz alta el juez. También se las da por escrito, pero las lee en voz alta, y es un momento aburrido del juicio. Es largo y aburrido. A veces se puede pasar 20 minutos, 25 minutos. Ha habido audiencia de 40, 45 minutos. Estamos hablando no solo en la Argentina, que somos largueros para todo. Pero las instrucciones que da el juez
minuciosamente, las tiene que pronunciar en la sala de audiencia porque es la forma de garantizar que todos la hayan escuchado. A lo mejor no todos van a leer el papel que les dio, pero todos tienen que escuchar lo que el juez les dice. Y el juez va a redactar esas instrucciones después del litigio. Esto lo vimos. Hay instrucciones iniciales, instrucciones especiales, instrucciones finales. Las instrucciones, el litigio de instrucciones se prepara como se prepara todos los demás elementos de la teoría del caso, porque es parte de la teoría del caso. Se van trabajando desde el principio, se define, cuando se termina la prueba, no se definen por anticipado las instrucciones, a lo mejor no cambió nada y no se modifica nada, pero la decisión se toma al final, después de la prueba. Hablamos de los delitos menores incluidos y hablamos de la doctrina legal que ya tenemos en nuestra provincia a partir de Álvarez y Telechea sobre el valor de las instrucciones, sobre que las instrucciones son motivación, que tienen que depender de lo que surja de la prueba y no de consideraciones dogmáticas, la importancia fundamental del litigio y de la audiencia de instrucciones, que tienen que ser específicas y no pueden ser dogmáticas, y que el juez tiene la obligación de dar instrucciones de oficio, aunque las partes no lo pidan, y aún contra la voluntad de las partes, si esa es, según el juez, la ley aplicable al caso. Por supuesto, si el juez insiste en una instrucción y la parte se opone y fundamenta por qué, y el juez le dice, no me importa, acá el juez soy yo, y doy la instrucción igual, tiene recontra motivo casatorio ese abogado para ir a apelar una eventual condena. Por eso la importancia de que quede registrada esa audiencia. Dijo, no, por tal razón y por tal razón, si usted le da esa instrucción va a confundir o va a cegar al jurado. El juez porfía y el Tribunal de Casación decide que tenía razón el abogado, ese fallo se va a anular por error del juez. Por eso hay que registrar todo el litigio y la parte tiene que ocuparse de no consentir instrucciones que le son perjudiciales. Y por último, la importancia que tiene de qué manera la Corte explicó en qué consiste la perspectiva de género a la hora de juzgar la responsabilidad de una mujer imputada de un delito y a la hora de que no hace falta cursos de ley Micaela, sino buenas instrucciones.